los que conocen el contexto, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de planificación, siempre hay que tener en cuenta que todos nosotros, todos como maestros y maestras de aula con mucha experiencia, tenemos diversas formas de planificar. Y cuando planificamos, de hecho ponemos en juego un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos que tenemos como profesionales de la pedagogía, profesionales que manejan la didáctica, profesionales que tienen un conocimiento de los estudiantes a su cargo, que tienen un conocimiento del contexto, de la realidad sobre la cual están partiendo, que tienen un dominio disciplinar, que tienen un dominio del nivel en el cual están trabajando, ¿no? Si están en inicial, en primaria, en secundaria, tienen un dominio. Ese dominio, ese conocimiento, esas competencias profesionales que ustedes han desarrollado, los va a llevar a diversas formas de planificar. Y eso es algo que tendríamos que tener todos claridad. No podemos esperar solo una manera de planificar, sino más bien diversas maneras de planificar que responden también a esos diversos contextos en los cuales estamos. Por ejemplo, en Aprendo en Casa, nosotros le proponemos planificar desde experiencias de aprendizaje, pero también conozco de experiencias de otros colegas que están trabajando con proyectos de aprendizaje. Otros están trabajando con proyectos productivos, pedagógicos y están vinculándolos, otros están trabajando con unidades, no hay problema, ¿ya? Hay diversas formas de planificar, pero partimos pues de ciertos elementos que son clave. Un elemento que es clave, por ejemplo, es el enfoque por competencias. No podemos olvidarnos nosotros que todo lo que desarrollamos está en el marco del enfoque por competencias. Es decir, estamos buscando que cuando planificamos, le planteemos al estudiante situaciones significativas, actividades, productos, criterios de evaluación que nos permita desarrollar competencias en ellos. Ese enfoque por competencia que marca que es el marco en el cual desarrollamos el currículo nacional y estamos llevando un proceso de implementación, siempre nos tiene que acompañar. Otro aspecto clave, otra idea clave, es lo que nos dice el propio currículo nacional. El currículo nacional, cuando nos habla de las definiciones clave, esos componentes clave del currículo, nos está hablando de los estándares de aprendizaje, nos está hablando de las competencias, nos está hablando de las capacidades, nos está hablando de los desempeños, nos dice, nos plantea que como maestros, como maestras de habla, tenemos que tener una mirada integral, una mirada holística, una mirada integradora de todos estos aspectos clave, de todos estos componentes que son parte de nuestro currículo nacional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo planifico, no planifico solo desde el contenido. El contenido, seguro la disciplina, el aspecto temático es importante, claro que sí, no lo niego. Pero tengo que planificar fundamentalmente de estos aspectos, sobre base y teniendo como referente a estos aspectos clave del currículo nacional. El estándar de aprendizaje, las competencias, las capacidades, eso me tiene que llevar a mí, ¿no? Y entonces cuando voy a la planificación, ya sea una experiencia de aprendizaje o una unidad o un proyecto, siempre tengo que estar yo pensando en situaciones complejas que le exijan al estudiante una actuación compleja que le permita desarrollar competencias. Eso es lo que yo tengo que estar mirando cuando estoy hablando sobre la planificación curricular. Un segundo elemento tiene que ver, como les decía, con cómo es que la planificación, desde el inicio del proceso de la planificación, estamos nosotros pensando en cómo propiciar el desarrollo de las competencias. Estamos pensando en cómo se articulan las competencias, porque no solo estoy pensando en la competencia de mi área o en la competencia de asociada a un área específica, no. Estoy pensando más bien en esa transversalidad de todas las competencias del currículo nacional. Estoy pensando y tengo claridad en que el sujeto que aprende, el estudiante, va a desarrollar en su vida cotidiana un conjunto de competencias de manera articulada. Cuando un niño o una niña va al mercado, no es que dice el niño, en este momento voy a desarrollar mi competencia lee. En este momento voy a desarrollar mi competencia se comunica oralmente. No, lo que un niño o una niña va cuando va al mercado es a actuar, es a desempeñarse en esa situación del mercado y va a utilizar un conjunto de competencias de manera articulada
que él los utiliza como parte de su bagaje, como parte de lo que tiene, las herramientas que le permiten interactuar como un ciudadano. Entonces, pues las competencias tienen siempre que tener esa complejidad de actuación que le permita a él también en la vida cotidiana responder a esa complejidad que la vida cotidiana tiene. No podemos nosotros estar pensando, diciendo, no, mis estudiantes tienen muchas dificultades, aprenden muy poco, un conjunto de deficiencias para aprender, limitaciones para aprender, por lo tanto yo le tengo que dar lo básico y lo básico. Si yo parto de esa premisa, entonces el desarrollo de la competencia no podrá ser posible y tendrá muchísimas dificultades ese estudiante para poder ir transitando a niveles superiores de aprendizaje. Y esa es la labor de un maestro, una maestra. La labor de un maestro, una maestra, es acompañar, es mediar en el aprendizaje del estudiante para llevarlos justamente a otro nivel de desarrollo e ir transitando, como dice Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos plantea esta posibilidad de la intermediación cultural que desarrollamos nosotros como maestros, como maestras, y que nosotros pues en esa intermediación cultural vamos a ayudar a los estudiantes a pasar de su zona de desarrollo próxima a una zona de desarrollo potencial desde una zona de desarrollo real. Y entonces vamos a ir transitando esos procesos. O lo que nos dice Piaget cuando nos habla del equilibrio y el desequilibrio, ¿no? En el aprendizaje. Esos procesos son los que nosotros estamos mirando, pensando cuando planificamos. Cuando planificamos, estamos mirando al estudiante, estamos mirando el contexto, estamos mirando las competencias, estamos teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje, porque los estándares me están diciendo a mí los niveles de complejidad del aprendizaje de las situaciones que les voy a plantear al estudiante. Otro elemento clave en este proceso de planificación y diversificación es la propia mirada de la diversificación. Seguro todos ustedes, maestros, maestras, al igual que yo, han leído la resolución viceministerial 222 de este año, que nos plantea pues los lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica, ¿no? Y ahí hay que tener una mirada del país como país, ¿no? Yo les decía que visité Pucallpa, algunas instituciones de Pucallpa y otras de Yarinacocha, la universidad también tuve oportunidad de visitarle, la UGEL de Coronel Portillo, si no me equivoco. Tuve oportunidad de visitar algunas instituciones, caminar por sus calles, ir al mercado, y uno lo que encuentra cuando camina, cuando transita, cuando está en la ciudad o cuando está en el campo, cuando está en la ruralidad, lo que uno va a encontrar es que somos parte de un país diverso que ya se va haciendo cada vez más y más complejo, y que esa diversidad no solo es social, sino que también es lingüística, es geográfica, es productiva, es cultural, es ambiental. Entonces, si nosotros reconocemos, ¿no?, que vivimos en un país diverso, enorme, un país complejo para comprenderlo, bello y hermoso a la vez, tenemos que tener claro que el currículo nacional es la base de toda la política educativa nacional, porque a partir de ella nosotros estamos planteando, ¿no?, aquellos aprendizajes que tenemos que garantizar como sociedad. Y nosotros somos parte de la sociedad y a la vez somos parte del Estado. Y como parte de la sociedad, como parte del Estado, nosotros le decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, te garantizamos estos aprendizajes. Pero te garantizamos estos aprendizajes en ese contexto de diversidad, en ese contexto tan diverso que hay. Y entonces los lineamientos de diversificación curricular nos plantean 3 procesos que tendríamos que tener en cuenta nosotros, ¿no? Contextualizar, adecuar y adaptar. Ojo, que no son procesos a manera de pasos. No quiere decir que yo primero contextualizo, después adecuo, después adapto. No, 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 no. Cuando estamos hablando de procesos, más bien estamos hablando de procesos recurrentes, de procesos de ida y vuelta, de procesos que hasta se van entremezclando y que a veces no encontramos las mismas distinciones, pero que tenemos que tenerlo en cuenta para cuando estamos hablando de la diversificación curricular. Luego, dentro de muy poquito, vamos a ver un ejemplo, no se me desesperen, pero sí es necesario tener esta mirada de la diversidad que va enmarcado en la diversificación curricular, esta mirada de la contextualización, de la adecuación, de la adaptación, que es necesario
cada uno de nosotros como maestros y maestras la tengamos en claro, ¿no? Muy bien. La diversificación curricular, entonces, según la propia RBM 222, nos dice, me dice que ya están compartiendo el registro de participantes, por si acaso, así es que seguro, si es que alguien lo está solicitando, ya lo están compartiendo, ¿no? Nos dice que la diversificación curricular es un conjunto de procesos. Lo que yo le decía, no son pasos, no son métodos, no son técnicas, sino son procesos que estamos interactuando, que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque buscamos pues dar respuesta a características, a necesidades, a potencialidades individuales, grupales, en un determinado territorio. Es decir, los estudiantes merecen ser atendidos desde sus propias particularidades, de su propia realidad, de su propio contexto, de su propia necesidad de aprendizaje. Pero esa atención, desde esa realidad, desde ese territorio, tiene que también estar anclado a ciertas premisas centrales del currículo nacional. ¿Y cuáles son esas premisas centrales del currículo nacional? Los estándares de aprendizaje, las competencias, las capacidades y, si creen necesario, los desempeños que son parte también del propio estándar de aprendizaje. Entonces, todo ello nos da a nosotros la posibilidad de poder diversificar. ¿Y por qué diversificamos? Porque queremos pues que la planificación que nosotros planteamos, lo que nosotros vamos a plantear como experiencia de aprendizaje, lo que vamos a plantear como unidad, como proyecto, sea pertinente. ¿Y cuándo hago yo pertinente mi planificación? Cuando atiendo la necesidad de aprendizaje de mi estudiante. Profesor Julio, ¿y cómo yo sé cuál es la necesidad de aprendizaje de mi estudiante? Para eso están las evaluaciones diagnósticas. Para eso está justamente lo que ustedes permanentemente hacen. Permanentemente ustedes están evaluando formativamente. Esa evaluación formativa les permite a ustedes tener una imagen, una idea clara de cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Pero a la vez también respondemos a esas condiciones específicas generacionales de los estudiantes. Por ejemplo, una colega me decía, y no hay un ejemplo en inicial, es que es cierto, la diversificación, si bien tiene una ruta parecida en cuanto a los procesos, sí se distingue y diferencia generacionalmente. Porque un pequeño, un niño, una niña de 3 años, de 4 años, de 5 años, pues tendrá de determinados tratamientos, determinadas necesidades, determinadas complejidades en el marco de la competencia y los estándares. Es distinto. Generacionalmente tenemos que hablar de manera distinta y diferente con cada uno de ellos en cuanto a lo que le pedimos, en cuanto a lo que le estamos solicitando. Nosotros tenemos que buscar entonces esa planificación pertinente que nos permita desarrollar las competencias del currículo nacional, que son los anclajes que yo le decía que tenemos desde el currículo. Pero eso lo vamos a hacer a partir de situaciones significativas. ¿Cuándo algo es significativo para el estudiante? ¿Qué nos dice Aubel sobre la significatividad del aprendizaje? ¿No? Yo tengo que responder a lo que el estudiante considera que es significativo. Por lo tanto, tendré que buscar, tendré que mirar esa significatividad de su propio contexto, desde su propio entorno, de su propia necesidad, desde su propio nivel de desarrollo en el cual está. Eso tengo que ir mirando. Con eso no quiero decirles que siempre tengo que mirar hacia abajo, no, más bien tengo que mirar hacia arriba, propiciar condiciones para acompañar, para mediar en el aprendizaje del estudiante y permitirles a ellos desarrollarse hacia niveles superiores de aprendizaje cada vez más y más complejos, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos ya de contextualizar el currículo, estamos hablando de situar el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje situado? Ese aprendizaje situado es aquel que responde a esas condiciones reales en las cuales se está desarrollando el proceso del aprendizaje. Hoy la maestra Ángela nos decía, por ejemplo, que ya en determinados ámbitos de la región se está desarrollando la educación presencial y o semipresencial. Y eso es justamente situar el aprendizaje.
porque dependiendo del contexto y la realidad en la cual estamos desarrollando los aprendizajes, nosotros necesitamos pues comenzar a responder a esas particularidades. Pero a la vez, también dentro de un mismo contexto territorial hay heterogeneidad. Eso hay que comprenderlo. Cuando yo miraba, por ejemplo, Ucayali, y veo la presencia de los Shipibo Conío, los Ayánicas, veo presencia de algunas comunidades quechuas, aymaras, veo presencia de comunidades indígenas, nativas, de un conjunto de lenguas que se van desarrollando dentro de la región, pero que a la vez tiene un conjunto de saberes, tradiciones, costumbres distintas y diferentes. Entonces yo comienzo a pensar en ese aprendizaje situado, en esa necesidad de mirar esa heterogeneidad del territorio, mirar hacia adentro, para poder responder a las condiciones de adentro. Pero no nos olvidemos, colegas, tampoco tenemos que tener una mirada autárquica, una mirada solo del contexto y solo de mi realidad cerrada, no. Porque el desarrollo de las competencias, porque este mundo en el cual estamos trabajando, este mundo en el cual estamos viviendo, que es una sociedad de incertidumbre, me lleva también a la globalización. Y por lo tanto yo tengo que mirar el contexto, ese contexto territorial, pero tengo que escalar. La escalaridad, por ejemplo, y eso lo pueden comprender los colegas de ciencias sociales o en personal social, cuando estamos trabajando la competencia de gestión el espacio del ambiente, uno de los enfoques, una de las miradas que tenemos es la escalaridad. ¿Y qué significa la escalaridad? Significa pues que yo parto de mi comunidad, de mi contexto inmediato, de mi distrito, de mi región, del país, del mundo. Tengo que ir escalando ese análisis, esa visión que tengo, porque si no lo hago, entonces solo me voy a quedar en pequeño y en chiquito y encerrado en un conocimiento autárquico que posiblemente en el futuro a nuestros niños, a nuestras niñas no les sea de mucha utilidad. Las competencias son competencias que trascienden la propia escuela, son competencias que llevamos hacia nuestra vida social, hasta nuestra vida productiva, cultural. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando vamos a situar el aprendizaje, cuando vamos a contextualizar, ¿no?, nuestra planificación curricular, tenemos que tener en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en el marco del territorio. Porque sí es cierto, el estudiante tiene necesidades de aprendizaje determinadas en un territorio determinado, sí. Tenemos que identificar las brechas de aprendizaje. ¿Cuáles son las brechas que hoy son parte de la preocupación de la región Ucayali? Hay un trabajo muy interesante de UNICEF, que seguro todos ustedes lo han leído, sobre los niveles de aprendizaje y la realidad del aprendizaje en la región, que creo que deberíamos de comenzar a mirarlo para ver justamente esas brechas reales que existen en la región Ucayali. Y así en las diferentes UGELs de Padre Abad, Coronel Portillo, Purús, o sea, tendríamos que ir mirando esas brechas, ¿no? Hay que ver también esas realidades ambientales, económicas, culturales, geográficas, que son parte de esta heterogeneidad territorial de nuestra patria, que nos hace complejos, pero que nos hace bellos a la vez, ¿no? Hay que incorporar a nuestra contextualización prácticas y referentes socioculturales, saberes, conocimientos, historia, prácticas productivas. Si nosotros no incorporamos el saber tradicional, ese conocimiento construido milenariamente por estas comunidades que son parte de nuestro territorio, entonces no estamos situando el aprendizaje. Tenemos que comenzar a tener una mirada más integradora del saber. A veces a nosotros nos gana o creemos que nuestro conocimiento occidentalizado, nuestro conocimiento formal del conocimiento, es lo único que existe. Y hoy ya sabemos, y somos conscientes en esta mirada de interculturalidad, que esos saberes y esos conocimientos de nuestros pueblos también son válidos y también nos permiten a nosotros propiciar y desarrollar competencia en los aprendizajes de los estudiantes. Hay que propiciar un diálogo intercultural inclusivo, que nos permita fortalecer dos cosas fundamentales: la identidad, el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros con su comunidad, con su entorno inmediato, pero a la vez también el respeto hacia el otro.
porque el otro existe en tanto yo existo. Y ese diálogo intercultural, crítico, inclusivo, nos tiene que permitir mirar esas esa diversidad que hay en la región y que hay en el país, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de desarrollo para esta contextualización curricular? Partimos de la región, que seguro nos va a brindar orientaciones para este proceso de diversificación, las redes educativas, las instituciones educativas, los programas educativos, las aulas, ¿no? El maestro de aula está diversificando. Ahora, ahí sí quiero precisar porque me acuerdo en una de las presentaciones un profesor me decía, pero ¿cómo voy a diversificar yo en el aula si la región todavía no lo hace? Ojo, estos no son procesos, como yo le decía, de pasos. O sea, no significa que lo hace primero el de arriba porque si no el de abajo no lo hace. No, es un proceso interactuante de ida y vuelta, de construcción. Mucho de lo que se ha ido cambiando y modificando en estos 2 años que nos acompaña esta pandemia, que no nos permite todavía vernos y abrazarnos de manera tan abierta, se han hecho desde el aula. Muchas de las cosas que hoy estamos conversando y que son llevadas a la norma han sido trabajadas en el aula por maestros y maestras que transforman la educación, que innovan la educación, que hacen investigación en el aula y que permiten luego, pues, trasladarlo ya a las propias normativas que se dan. Entonces ahí miramos un primer elemento que tiene que ver, como les decía, con la contextualización curricular. La adecuación curricular tiene que ver con ajustes curriculares. ¿Y a qué respondo? A características, a potencialidades, a demandas, a necesidades de esos estudiantes en un territorio determinado. Profesor Juli, ¿cómo hago yo esa adecuación? Es que es posible que ustedes prioricen e incorporen determinadas competencias. Claro que sí, ustedes pueden hacer eso. O es posible que yo mantengo la experiencia de aprendizaje tal cual, pero la metodología que voy a utilizar es diferente, porque yo estoy seguro con un grupo de chicos y chicas que son, pues, procedentes de la cultura shipibo-conibo. Y por lo tanto tengo que usar unas estrategias diferentes y distintas. O porque los recursos que voy a utilizar son más recursos comunitarios. O porque la didáctica de trabajo mía va a partir primero por un desarrollo individual para levantar autoestima de mis chicos y mis chicas y darle autonomía en el proceso de desarrollo, para luego pasar a un trabajo de grupo. Son procesos que ustedes van a tener que ir tomando en cuenta para estas adecuaciones curriculares. Y aquí más bien el nivel de desarrollo es inverso. ¿Por qué? Porque estos ajustes curriculares son fundamentalmente de las aulas. Se da en el aula, se da directamente a nivel de un maestro, maestra de aula, o de repente en el trabajo colegiado. Se reúnen ustedes a nivel de trabajo colegiado y deciden por determinados cambios, modificaciones, adecuaciones que van a darse, ¿no? Y por lo tanto la institución educativa se ve impactada y esa misma institución educativa puede impactar a las redes educativas, a los programas y así ir subiendo, pero igual no son pasos. Son procesos que siempre tenemos que ir teniendo en cuenta y es más, se pueden ir dando en paralelo, ¿no? Muy bien. Y un tercero, ya está acabando esta parte teórica, no se preocupen por favor, tiene que ver con la adaptación curricular. Esa adaptación curricular que nos permita ajustes y modificaciones al propio currículo, las propuestas pedagógicas que existen en las redes educativas, en las instituciones, en los programas, en todo lo que exista que atiende a estos niños y niñas que pues requieren algún tipo de adaptación curricular. Que nos permita a nosotros minimizar, eliminar barreras educativas que limiten el aprendizaje de ellos, de ellas. Desde experiencias de aprendizaje pertinentes, inclusivas, que tomen todos esos procesos que son parte, pues, de estas adaptaciones necesarias para atender a estos niños y estas niñas. Y eso tiene que ver, creo yo, y es muy importante mirarlo desde la institución educativa. Cómo es que las instituciones, identificando a estos niños, estas niñas, estos estudiantes, vamos buscando y vamos viendo cómo garantizamos una atención a ellos. ¿Cómo atendemos esas demandas educativas individuales? Que el currículo no la aborda, pero que sí nosotros podemos hacer adaptaciones para que justamente estos niños y niñas aprendan y desarrollen competencias
en los niveles de complejidad en los cuales cada uno de ellos pudiese ir desarrollando sus aprendizajes, ¿no? Tenemos todos tenemos que ir deconstruyendo procesos. Estereotipos, bajas expectativas que siempre tenemos a veces de estos estudiantes y que no podemos hacer un tratamiento adecuado de ellos, ¿no? Entonces aquí hemos visto, en primer lugar, estamos viendo un proceso de diversificación curricular que busca ser pertinente a esas necesidades, a ese contexto, pero que a la vez está anclado a esas premisas fundamentales del currículo nacional, como son las competencias, los estándares de aprendizaje, las capacidades y o los desempeños también, ¿no? Hemos visto también que la contextualización curricular tiene que ver con situar el aprendizaje en esa heterogeneidad territorial, en ese contexto del territorio, en esos saberes del territorio, en ese diálogo intercultural que es necesario que vayamos propiciando. Hemos visto que la diversificación curricular tiene que ver con la adecuación curricular, con los ajustes curriculares que fundamentalmente se van dando a nivel de aula, y en los cuales el maestro y la maestra va tomando decisiones para cambiar la actividad, para cambiar el producto, para priorizar alguna incorporación de una competencia, seleccionar otras, para ver la metodología, los recursos, las didácticas. Y que seguro ustedes ya están llevando a cabo estos procesos, ¿no? Y la adaptación curricular que nos permita minimizar o eliminar barreras educativas que limiten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, veamos ahora lo que les había señalado al inicio, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de una propuesta de experiencia de aprendizaje en el nivel primario. Ojo, yo les voy a pedir disculpas porque no soy del contexto, no vivo en Ucayali, conozco Ucayali, pero solamente la ciudad de Pucallpa, Yarinacochas, algunas escuelas, y más bien las fuentes que yo he utilizado son fuentes de la zona, sí, pero que no necesariamente son de primera mano, ¿no? Muy bien. Sí quiero situarme porque toda planificación curricular tiene que partir de un contexto. Si no partimos de un contexto, si no partimos de una realidad, entonces no estamos haciendo una diversificación curricular adecuada. Yo tengo que mirar el contexto del cual estoy partiendo, porque ese contexto desde el cual estoy partiendo me permite a mí tener una mirada clara, situar el aprendizaje y poder hacer contextualización, adecuación, poder proponer una experiencia de aprendizaje. Y acá vamos a hacer una propuesta, ¿correcto? Muy bien, les presento a Ángela, docente del sexto grado de primaria de una institución educativa del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, ¿no? Ahí tenemos la región, tenemos también la provincia de Coronel Portillo y tenemos el distrito de Yarinacocha. Creo que es el distrito más pequeñito de Coronel Portillo. Muy lindo, por cierto. Muy bien, ese es el contexto. Ese contexto vamos a hacer un análisis, una reflexión, pues, de la situación de la cual estamos partiendo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos siempre qué situaciones son importantes para el contexto en el cual estoy desarrollando. No sé, si ustedes están en Purús o en Padre Abad, ¿qué es importante en el contexto de Purús, en el contexto de Padre Abad, para que nosotros lo tengamos en cuenta frente a determinados procesos de diversificación? ¿Cómo esas situaciones que estoy identificando yo me pueden ayudar a mí a abordar el desarrollo de aprendizaje de mis estudiantes? Porque tengo que situar el aprendizaje en ese contexto, en esa realidad. Por supuesto que lo voy a ligar con los contextos regionales, nacionales, internacionales, pero primero lo sitúo, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ser importantes o interesantes para mis estudiantes de lo que estamos viviendo en ese entorno, ¿no? Ahí en Yarinacocha, por ejemplo, existe toda una presencia turística, existe una presencia de la artesanía, pero también hay pues presencia de niños, niñas, jóvenes y población de diversos grupos culturales. Es interesante este encuentro que uno va mirando en el marco de este distrito, ¿no? La artesanía, el arte, la cultura recoge la diversidad étnica en el distrito y la región. Niños y niñas en una convivencia intercultural que comparten saberes, tradiciones, costumbres. Niños y niñas de pueblos indígenas que se están incorporando a las escuelas de Yarinacocha y la región. Esa es parte de la realidad. Eso es lo que se está dando. Y ahora ya, profesor Julio, pero eso no es algo nuevo. Por supuesto que no digo que sea algo nuevo. Son procesos que se van dando más bien con mayor presencia ahora. Y entonces sería importante comenzar a ver la diversidad cultural
la presencia de niños y niñas que comparten juegos, saberes, tradiciones, costumbres diversas de su identidad cultural. Porque el niño o la niña lo que va a atraer son aquello que sabe, aquello que comparte como niño. Y nosotros en primaria nos interesa que traen. Nos interesa muchísimo esos saberes que, con los cuales ellos están llegando y que están seguro deseosos de compartirlo con los otros. Pero a la vez seguro también puede producir cierta duda en los niños y niñas que ya están en la ciudad. Esos procesos nos tendría que interesar y esa mirada a la diversidad cultural, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver con las necesidades de aprendizaje. Y aquí sí más bien yo les planteo, porque yo no estoy en un aula de Ucayali, ni tampoco de Yarinacocha, ¿qué he hecho yo? He revisado 3 documentos para poder un poco mirar cuál es la situación y la realidad de esas posibles necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Un primer documento que les decía es un documento de UNICEF respecto al aprendizaje de los niños y niñas en la región Ucayali. Bastante preocupante todo lo que plantea la UNICEF ahí, los propios resultados de la evaluación S, por ejemplo, es otro de las fuentes a las cuales podemos acudir si queremos ver necesidades de aprendizaje. También está el plan de desarrollo concertado de la región, donde hace un diagnóstico sobre la situación educativa y la problemática educativa. Y en Yarinacocha específicamente hay un plan de seguridad que plantea la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el cual en ese plan hace un análisis de la población y del crecimiento poblacional y de la presencia, pues, de esta vasta y variada diversidad cultural que comienza a darse, no solo en Yarinacocha, sino en la región en general. Entonces, ¿qué necesidades de aprendizaje identificamos, no? Aprendizaje desde la diversidad y la interculturalidad, porque eso es lo que está comenzando a crecer cada vez más. El reconocimiento, por lo tanto, de los saberes, tradiciones y costumbres de cada uno de estos niños y niñas de las diversas comunidades que están comenzando ahora a vivir en Yarinacochas. No, ya le dije que no desde ahora, sino de muchos años antes. Construir entornos de aprendizaje libre de violencia. El estudio UNICEF nos dice que en el nivel primaria, por lo menos un 60% de niños y niñas que están en el nivel primaria señalan que en sus hogares o en los entornos cercanos a sus hogares, ellos han sufrido situaciones de violencia. No de violencia sexual necesariamente, pero sí de violencia. Por lo tanto, necesitamos construir con ellos otro tipo de relacionamiento que vea sus afectos, que vea su lado socioemocional y seguro peor aún con esta situación de pandemia. Pero a la vez los informes respecto a aprendizajes nos dicen que hay bajos niveles de logro en conversión de textos, que hay dificultades y limitaciones para el aprendizaje de la matemática y que hay una necesidad de aprendizaje de su lengua materna. Entonces tenemos un conjunto de necesidades. Y a todo ello, hay un análisis que plantea, pues, como necesidad el desarrollo de habilidades blandas, autoestima, identidad cultural. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer entonces? ¿Cuál sería la situación significativa que yo pudiese trabajar a partir de estas necesidades que estoy identificando en los estudiantes, a partir de esta realidad del entorno que también estoy identificando yo en el contexto de las comunidades de mis estudiantes? ¿Cuál sería una situación significativa posible? De hecho, que ustedes seguro ya tienen un conjunto de ideas, ¿no? Pudiésemos trabajar algunos elementos con la artesanía, pudiésemos trabajar de repente cómo se está trasladando estos procesos de población, de migración, de construcción de una nueva ciudad, de nuevos espacios urbanos, de necesidades, ¿no? De contaminación ambiental a partir de las necesidades que se van produciendo de limpieza de agua, desagüe, conjunto de elementos. Pero luego también me pregunto cuáles son las necesidades específicas de aprendizaje. Y lo que yo veo son como 3 necesidades ahí, 3 o 4 necesidades. Uno tiene que ver con la comprensión lectora, con la comprensión de textos. Otro tiene que ver con la matemática. Pero también estoy viendo que tiene que ver con esa diversidad cultural, con la interculturalidad que necesitamos reconocerla y valorarla. Y a la vez tengo que ir y adentrarme a esa situación de violencia que se está viviendo, están viviendo estos niños, estas niñas. Por lo tanto, tengo que desarrollar todo este tipo de habilidades. Y entonces ahí hemos construido una propuesta. Le dije, por favor, es una propuesta de una persona externa, extraña a la región. Seguro ustedes pues tienen mejores ideas, pero
Yo lo que quiero contarles es un poco el proceso que seguimos, ¿no? Muy bien, hemos planteado una experiencia de aprendizaje, como la denominamos, valoramos y reconocemos nuestros juegos, tradiciones y costumbres de nuestra diversidad cultural, ¿no? ¿Cuál es la situación de la cual partimos? No le contamos, dice, Pedro y María son dos amigos que viven en el centro poblado de San Juan de Yarina. En las tardes se reúnen para jugar y compartir con su grupo de amigos y amigas. Los últimos días se han dado cuenta que hay dos niños nuevos. Dicen que son de la comunidad nativa de Cocama. Ellos tienen juegos diferentes y distintos a los de su grupo de amigos, a los que su grupo de amigos juegan normalmente. Algunos de sus compañeros, al verlos con costumbres diferentes, se alejan. No quieren hablar con ellos. Pero Pedro y María piensan que pueden aprender a jugar juntos, compartiendo lo que saben, conversar con ellos e intercambiar juegos. Frente a dicha situación, ellos se preguntan, ¿cómo podemos aprender y compartir los juegos, tradiciones y costumbres de mi comunidad y región? Entonces, partimos de una experiencia de aprendizaje que está buscando valorar, reconocer los juegos, tradiciones, costumbres. Estamos planteando una situación significativa que puede darse en cualquiera de las comunidades o centros poblados o centros urbanos de la región y nos planteamos un reto, ¿correcto? Y ustedes seguro se preguntarán, profesor Julio, ¿pero por qué usted opta por el juego? ¿Por qué por juego? Si más bien estamos diciendo que los estudiantes tienen problemas en la comprensión de textos, tienen problemas en el desarrollo de las matemáticas, tienen problemas de violencia, tienen problemas de interculturalidad. Es que, ojo, el juego como didáctica de aprendizaje, como estrategia de aprendizaje y desarrollo lúdico de la comprensión lectora es potente. Es maravilloso porque permite al estudiante darle significatividad a lo que hace. Porque un niño, una niña de sexto grado de primaria, ¿qué hace permanentemente? Jugar. Y por lo tanto, si siempre busca el juego, porque es parte de su crecimiento, es parte de su propio desarrollo emocional, socioafectivo, el juego entonces puede ser un elemento muy potente para aprender desde la construcción de textos, para aprender desde la lectura de textos, para aprender la matemática, desde las normas, de las secuencias, de los procedimientos, de las sumas y restas, de todo lo que tenga que ver con estos procesos de resolución de problemas, para aprender desde personal social, cuando comprendemos y aprendemos esta diversidad que existe en nuestra propia región desde los juegos de los niños y las niñas. Y entonces planteamos una situación significativa que tiene también fundamento teórico y que tiene fundamento en el contexto y en la realidad de estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, ahí está la situación, hemos analizado el reto. Muy bien, disculpen. Estas son las competencias que vamos a trabajar. Las competencias tienen que ver con escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, lee diversos tipos de textos, resuelve el problema de cantidad, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento, convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común y crea proyectos de los lenguajes artísticos. Estamos poniendo aquí una de las competencias asociadas al área de arte y cultura, por ejemplo, ¿no? El propósito de aprendizaje es que los estudiantes valoren su cultura, saberes, tradiciones y costumbres desde el reconocimiento del juego como un medio para aprender y compartir con los otros desde la diversidad cultural que existe en su comunidad y en su región. Entonces tenemos ya la situación significativa, tenemos el reto, tenemos la competencia, tenemos un propósito de aprendizaje de toda la experiencia de aprendizaje y nos planteamos una evidencia integradora de toda la actividad, ¿no? Elaborar un álbum sobre los juegos tradicionales y costumbres de su comunidad y región, reconociendo la necesidad de desarrollar una relación armoniosa y respetuosa en la diversidad cultural que existe en su región. Entonces, tengo que elaborar un álbum sobre juegos, tradiciones y costumbres de mi comunidad y región, reconociendo esa necesidad de desarrollar una relación armoniosa y respetuosa en la diversidad cultural. Muy bien. Y aquí, ¿no? Y proponemos una secuencia de actividades, ¿no? Primero tenemos que conocer a los estudiantes el propósito de aprendizaje, la situación significativa, competencias, criterios de evaluación, producciones y actuaciones y las actividades que va a desarrollar. Y seguro ahí la competencia relacionada al área de personal social de Convive y Participa nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Luego vamos a planificar, organizar el trabajo
Y la competencia nuevamente de convive y participa y gestiona su aprendizaje de manera autónoma nos va a ayudar. Vamos a buscar información sobre los juegos, costumbres, tradiciones de comunidad de región, y ahí tenemos competencias como lee, escribe, convive y participa, que podemos movilizarla, podemos desarrollarla a partir de esas actividades. Identificamos juegos, costumbres, tradiciones de la comunidad desde su origen en los grupos culturales, seguro vamos a leer, vamos a escribir ahí algunos elementos, vamos a dialogar, entrevistar a niñas, niños de su edad, a los abuelos de su comunidad para recoger, recrear las instrucciones o características de los juegos, tradiciones, costumbres. Tenemos competencias como lee, como gestiona de proyectos, ahí hay un error, no son de emprendimiento económico, sino más bien crea proyectos artísticos e indaga mediante método científico, ¿no? En la actividad 6 es reconoce problemas de cantidad, desarrollar los juegos, ahí podemos mover la competencia, resuelve problemas de cantidad. En otra actividad investiga sobre el tema, lee diversas fuentes, ahí tenemos competencias como lee, indaga, resuelve problemas de cantidad. Después vamos a escribir y graficar los cuentos, tradiciones, costumbres recogidos en las entrevistas con los otros. Ahí movilizamos competencias como convive, participa, escribe, crea proyectos artísticos, que ya lo hemos movido también adelante. Luego practica con sus compañeros algunos de los juegos recogidos y comenta la secuencia de los juegos, por lo tanto ahí escribimos, creamos proyectos artísticos nuevamente, resuelve problemas de cantidad, que pueden ser trabajados de los juegos que se han ido identificando, elaboramos la propuesta para el álbum, contextos descriptivos e instructivos, y tenemos ahí competencias como convive y participa, escribe, crea proyectos artísticos que vamos a movilizar. Luego vamos a revisar esa propuesta y elaborar el producto final. Tenemos competencias como escribe, crea proyectos artísticos, resuelve problemas de cantidad que se van a movilizar. Y por último, presentamos, compartimos, evaluamos y socializamos nuestro álbum. Y ahí tenemos nuevamente la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma para que justamente el estudiante vea cómo ha construido. ¿Qué hemos hecho entonces, colega? Primero, hemos propuesto, lo que quiero es que ustedes visualicen la secuencia, el proceso que he seguido, porque es importante situarnos, ¿no?, de todo lo que hemos dado. Entonces, primero, nos hemos planteado una situación significativa, un reto. ¿Cómo podemos aprender y compartir los juegos, tradiciones y costumbres de mi comunidad de región? Un primer tramo, hay actividades que están direccionadas a buscar información sobre los juegos, tradiciones y costumbres. Hay un segundo tramo donde voy a investigar sobre el tema, recoger, poner en práctica y sistematizar la información. Un tercer tramo donde voy a elaborar mi proyecto artístico, que es justamente este álbum, y lo voy a socializar en un contexto familiar y comunal. Y tengo el producto que es elaboro un álbum sobre los juegos, tradiciones y costumbres de su comunidad y región, valorando esa enorme diversidad que existe y que está presente pues en el distrito de Yarinacochas y también en la región. Entonces tengo una ruta que he ido construyendo desde la situación significativa, desde el reto, desde las actividades, la secuencia de actividades sugeridas, y por último, el producto que me he ido planteando, ¿no? Lo que debería de seguir trabajando luego de elaborar eso es más bien ya los criterios de evaluación de cada una de las competencias asociadas en función a esos elementos, ¿no? Muy bien. Eso es lo que hemos ido construyendo. Entonces, en la primera propuesta, como ustedes ven, me he intentado adecuar al contexto de la zona de Yarinacocha, el distrito de Yarinacocha, dentro de la región de Ucayali. Pero son procesos que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Vamos ahora, espero que el tiempo me alcance, un ejemplo de contextualización y adecuación. Aquí no voy a proponer una experiencia de aprendizaje, no. Aquí lo que estoy haciendo más bien es contextualizar, adecuar una experiencia de aprendizaje de aprendo en casa, en el nivel secundario, ¿correcto? Entonces, igual, tengo que partir del contexto, tengo que partir de la situación, porque no puedo hacer otra cosa, no puedo contextualizar y adecuar si no analizo el contexto. Y es algo que quiero, por favor, dejar con todos ustedes ese mensaje. No podemos hacer diversificación si no tenemos claridad del contexto del cual estamos partiendo, si no tenemos claridad de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces nuevamente les presento a Juan, docente del 5º grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
Juan es el responsable de conducir el trabajo colegiado de institución educativa para realizar la experiencia curricular, ¿no? La diversificación curricular de la experiencia de aprendizaje que va a encontrar en Aprendo en Casa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces Juan está conduciendo este proceso de diálogo con sus maestros y maestras y va a analizar y reflexionar desde el contexto en los cuales estamos. Igual nos planteamos esas preguntas que nos deben llevar a algún tipo de análisis, qué situaciones son importantes para el contexto, cómo esas situaciones ayudan a abordar el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y qué situaciones pueden ser importantes o interesantes para los estudiantes, ¿no? Desde la ciudad de Pucallpa, por ejemplo, en esa diversidad que hay, ahora en la Plaza de Armas de Pucallpa, por ejemplo, uno podía encontrar a pobladores de diversas comunidades nativas que están caminando, que están compartiendo el propio arte que se va expresando, ya es un arte que va expresando también esa enorme diversidad. Y en los mercados, en la región, estamos encontrando cada vez más variedad productiva de lo que se va dando dentro de todo el contexto de la región de Cayali, y la región y la ciudad de Pucallpa pues lo va recogiendo, y el distrito de Callería es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, hay una diversidad cultural, hay 18 pueblos indígenas, 14 lenguas originarias, hay presencia de pueblos shipibo coniwa, xaninkas, migrantes quechuas, aymaras, hay aulas e instituciones educativas y comunidades interculturales, por lo tanto podemos trabajar nuevamente. Miren, estoy tocando la misma situación anterior, estoy ligando con la situación anterior y estoy trabajando nuevamente el tema de la diversidad cultural, la identidad, el sentido de pertenencia, la valoración de la interculturalidad como un medio de construcción para el desarrollo sostenible de la región. Entonces sigo el hilo conductor, tanto en primaria como en secundaria, pero aquí en secundaria no vamos a elaborar una nueva propuesta, sino vamos a adecuar, vamos a contextualizar una que ya está en Aprendo en Casa. Muy bien. Respecto a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, igual hay un aprendizaje de la diversidad, pero aparece un nuevo elemento que es necesario tocarlo: el embarazo juvenil, el abandono escolar, la necesidad de proyecto de vida. Si revisan los datos de deserción escolar a nivel de secundaria y cuántos niños y niñas, cuántos jóvenes y adolescentes terminan la secundaria, van a encontrar que los datos son bastante preocupantes en la región. Por lo tanto, tendríamos que tener mirada como maestros y maestras cómo trabajamos esos aspectos. También igual hay situaciones de violencia dentro de las juventudes. El pandillaje y en el hogar se presentan situaciones de violencia y hay una necesidad, por lo tanto, de habilidades, el desarrollo de habilidades blandas, de autoestima, identidad cultural. Igual presentan los mismos procesos y las mismas dificultades de bajos niveles de logro en comprensión de textos, en dificultades y limitaciones en el aprendizaje de la matemática y necesidades de aprendizaje de su lengua materna. Entonces tenemos que ir construyendo una mirada de cómo miramos esa diversidad, cómo miramos esa interculturalidad, cómo respondemos a estas necesidades que nuestros estudiantes tienen en los contextos en los cuales están estudiando y fundamentalmente en el distrito de Callería. ¿Perfecto? Muy bien. Y aquí vemos, esta es la experiencia, esta es la situación significativa, ¿ya? La experiencia decía: promovemos acciones para una mejor convivencia. Todo lo azulito son las adecuaciones que estamos haciendo, no la contextualización que estamos haciendo nosotros. Entonces dice: promovemos acciones para una mejor convivencia desde la diversidad e interculturalidad, ¿no? En esta experiencia de aprendizaje, si no me equivoco, es la número 5, estaba señalando que ya habíamos celebrado el bicentenario y pues que seguíamos hemos logrado avanzar mucho, hemos mejorado, hemos construido una sociedad distinta, pero todavía siguen existiendo manifestaciones de discriminación, exclusión, racismo, desigualdades, ¿no? Pero también es necesario que el estudiante en quinto año de secundaria, es más, reconozca la diversidad y la interculturalidad que se vive y desarrolla en la región. ¿Por qué? Porque reconociendo esa diversidad, esa interculturalidad como un aspecto positivo para sentirnos orgullosos, podemos nosotros propiciar la mejora en la convivencia, interacción cultural entre todos y todas las comunidades y pueblos que conforman nuestra región. El reto lo hemos cambiado, todo el reto que estaba ahí lo hemos modificado. Y entonces decimos: ¿cómo desarrollamos un reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural en la región y la comunidad para disminuir la discriminación, racismo y exclusión?
¿qué acciones propondrías para mejorar el reconocimiento de la diversidad cultural y la interculturalidad en tu región? Entonces, como ustedes ven, aquí estamos ya más bien haciendo una adecuación, una contextualización, en primer lugar, para hablar del término correcto, una contextualización de la situación significativa y del reto, y de la propia experiencia de aprendizaje, que lo estamos situando ya al espacio y al territorio en el cual trabajamos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que si yo desarrollo una contextualización, no basta en que yo cambie simplemente el título de la experiencia de aprendizaje, la situación significativa y el reto. No basta con eso, sino que tenemos necesariamente que propiciar otros cambios al interior de la experiencia de aprendizaje. Si no, no estamos haciendo nada, ojo, ¿ah? Si solo hacemos cambios en la situación significativa y el reto y no hacemos otras adecuaciones y contextualizaciones al interior de la experiencia, esto no va a funcionar y más bien estamos quitándole pertinencia y coherencia a la experiencia de aprendizaje. Entonces lo que hacemos es justamente cambiar, modificar. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de adecuaciones decíamos que podemos pues entonces seleccionar o determinar algún tipo de competencias. Por ejemplo, acá vamos a analizar las competencias. Y las competencias aquí, vamos a estar con escribe diversos tipos de textos, sí, con lee diversos tipos de textos, sí, se comunica oralmente, sí, con todas las competencias de comunicación, porque queremos justamente trabajar el tema de comunicación y la mejora en la comprensión de textos. También resuelve problemas de gestión de datos de incertidumbre y resuelve problemas de cantidad con matemática, ¿correcto? Que seguro vamos a tener que llevarlo a ese aprendizaje desde la diversidad, de la interculturalidad, de esta data, estas estadísticas que podemos sacar pues de los pueblos originarios que son parte de nuestra región. Pero estamos borrando, no vamos a trabajar la competencia explica el mundo físico. En cambio de esa competencia, estamos agregando la competencia construye su identidad. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando las dos competencias de DPCC. Convive, participa democráticamente y construye su identidad. Porque estamos viendo justamente que queremos afianzar este tema de la identidad, de la autoestima, del desarrollo de las habilidades de la persona, para que podamos, pues, acompañarlos a que puedan terminar adecuadamente sus estudios escolares y que puedan tener un proyecto de vida propio, que puedan, pues, valorar la diversidad y que a partir de esa diversidad puedan construir su propia identidad. Entonces, estamos quitando una competencia y estamos agregando otra competencia. Miren lo que está produciendo esta adecuación, esta contextualización de la situación significativa y el reto. En las competencias ya está produciendo algunos cambios. Pero si cambiamos también las competencias, necesariamente tenemos que cambiar también la propuesta que estamos haciendo. En la EDA original, la producción era discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basados en el análisis de fuentes en la vigencia de los derechos principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Y ahora lo que nosotros proponemos más bien en la adecuación de esta producción es discurso que sustenta las propuestas para reconocer y valorar la diversidad cultural en su comunidad y región desde la diversidad e intercultural para contribuir a disminuir la discriminación, racismo y exclusión. ¿Se dan cuenta? Entonces, no perdemos el hilo de la EDA, pero sí vamos incluyendo, vamos agregando aquellos aspectos que nosotros creemos que son centrales, que desde nuestro contexto, desde nuestro territorio, podemos trabajar en esta experiencia de aprendizaje. Nos hemos adecuado la producción de la EDA. Y ahora, en la secuencia de actividades, esta es la secuencia de actividades que nos plantea la experiencia de aprendizaje. Como verán ustedes, las que están en negritas, algunos no hemos tocado, están tal cual se planteaba. Pero, por ejemplo, en la actividad 3, donde decía, analizamos desigualdad y la discriminación étnica racial en la época republicana, más bien hemos dicho, analizamos la diversidad cultural en la época republicana. Nos interesa el foco de la diversidad cultural. ¿Cómo estábamos en la época republicana? Los inicios de la república, cómo era esa diversidad y cómo se miraba, ¿no? En la actividad 4 hemos cambiado también y en vez le hemos quitado un aspecto que hablaba sobre la discriminación étnico-racial y ahí más bien leemos un discurso sobre la diversidad cultural e interculturalidad. Y en la 5 hemos agregado, hemos complementado, dice, deliberamos sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial. En la 6 sigue tal cual, en la 7 tal cual, en la 8 tal cual, en la 9 tal cual. La 10, toda la actividad 10, como quitamos, ¿se acuerdan ustedes? Quitamos una competencia, toda esa actividad inicial ya no está,
y estamos agregando otra actividad, como la diversidad cultural de mi comunidad y región forma parte de mi identidad, porque estamos trabajando justamente la competencia construye su identidad. Y entonces vamos a incluir ahí este análisis, esta reflexión sobre la diversidad cultural y cómo esa diversidad cultural forma parte de la identidad y el sentido de pertenencia del sujeto, del joven, del adolescente, de la señorita, ¿no? En la actividad 11 hemos cambiado, hemos adecuado y dice, planteamos propuestas para la valoración de la diversidad cultural. Y en la actividad 12 esa es una actividad nueva, porque como hemos agregado una competencia, vamos a trabajar esa competencia y dice, planteamos propuestas sobre cómo influye la diversidad cultural en nuestra manera de ser, es decir, cómo construimos nuestro ser individual, la construcción de nuestra personalidad desde esa diversidad cultural. En la actividad 2 está complementada y dice, sustentamos una postura crítica ante la diversidad cultural que permita disminuir la desigualdad, discriminación étnico-racial. En la actividad 13 también está adecuada y dice, planificamos, escribimos, revisamos nuestro discurso para reconocer y valorar la diversidad cultural en su comunidad y región. Y por último, presentamos nuestro discurso. Entonces, ustedes ven la ruta que hemos seguido, el solo hecho de hacer algunas modificaciones en la situación significativa y en el reto, ha provocado un conjunto de adecuaciones y contextualizaciones que llegan hasta la secuencia de actividades que hemos producido hoy y que estamos planteando desde una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, ¿no? Muy bien. Y eso ahí no acaba, ojo, porque también tendríamos que hacer algunas adecuaciones, contextualizaciones, para reelaborar los criterios de evaluación según las competencias que se han trabajado, porque al cambiarse la secuencia de actividades, al cambiarse las producciones y actuaciones, tengo que reelaborar criterios de evaluación y a la vez también tengo que elaborar otros criterios de evaluación, porque he incorporado una competencia como la competencia construye su identidad. Por lo tanto, tengo que elaborar otro criterio de evaluación. También tengo que reelaborar los productos o actuaciones según los cambios realizados en las actividades, porque ya son otras cosas que va a hacer. Y proponer productos o actuaciones en las nuevas actividades incorporadas, ¿no? Porque hemos incorporado 2 actividades nuevas en toda la secuencia de actividades. Por lo tanto, ahí también la producción y actuación de esas actividades tengo que plantearlas, tengo que, desde esa contextualización de esas adecuaciones que he ido realizando. Muy bien, colegas, hasta ahí está la propuesta que yo les decía de una adecuación, una contextualización de una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa. Creo que más bien el tiempo no nos va a permitir, sí nos permite todavía el tiempo. Quería recordarles porque veo ahí algunas consultas. Toda esta presentación, todo el PPT, ustedes pueden acceder a la PPT, ya a las diapositivas. Hay un registro de participantes que estamos compartiendo con ustedes, tanto en el Zoom como en el Facebook. Llenen el registro de participantes, le va a entregar un link, guarden el link y cuando terminemos el evento, por favor, no se desesperen. Ahorita no hay nada, porque ahorita ustedes dicen, no hay nada. Sí, no hay nada. Cuando termine el evento, van a poder acceder a toda la PPT para que seguro luego ustedes lo analicen, reflexionen en los colectivos de maestros y maestras que están con ustedes, ¿no? Muy bien, ahora más bien hagamos un ejemplo de una propuesta. En la anterior, en secundaria, hemos hecho un ejemplo de una contextualización, de una adecuación, de una experiencia de aprendizaje Aprendo en Casa. Aquí más bien vamos a hacer el ejemplo de una propuesta de experiencia de aprendizaje también en secundaria, igual como hicimos en primaria, ¿ya? Esta más bien no corresponde, les digo directamente, la traigo de una experiencia que trabajé ya con la UGEL Chanchamayo, no corresponde a Ucayali, pero igual quiero que miren el proceso, porque más que la región, quiero que miren el proceso, ¿no? Ahí estamos hablando de Rosa, docente del 5º grado de secundaria, de una institución educativa del distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, región Junín, ¿no? Ahí está la región. De la región estamos mirando ese punto rojo que dice Chanchamayo, y de Chanchamayo estamos viendo exactamente el distrito central, que es el distrito de Chanchamayo, ¿correcto? Muy bien, esa es la situación. Igual nos hacemos preguntas sobre el contexto, sobre la realidad y qué le puede interesar a los estudiantes. Vamos a ver que en Chanchamayo, por ejemplo, hay una fuerte producción agrícola de café.
una muy fuerte producción agrícola de café. Es más, en los meses de julio, agosto, se está terminando el proceso de la cosecha, el procesamiento del café. Hay prácticas culturales, artesanía, tejidos, también la necesidad de construir un proyecto de vida de los estudiantes. Y un aspecto importante que ronda, digamos, en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, tiene que ver con la producción de café, cómo darle valor agregado al café, cómo contribuir al desarrollo de la comunidad, conociendo los sistemas de producción de café que pudiese brindar entonces a los estudiantes oportunidades futuras, tanto para aprender como para poder desarrollarse laboralmente. Entonces, estamos mirando esta producción de café. Frente a esa situación, nosotros decimos, primero, planteamos la situación significativa. ¿Cuál es la situación significativa? Que en el mes de julio, porque esto lo hice en el mes de julio con los colegas de Chanchamayo, ¿no? Se concluye con la cosecha de café, producción emblemática de la provincia de Chanchamayo, y que es importante, involucra a gran parte de la población de la provincia, ya sea en el cosechado, en el pilado, en el secado o en la comercialización del producto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esos son momentos justamente en los cuales, y ahora peor aún con el proceso de la pandemia, que la oferta aumenta y la demanda baja, porque hay mayor cantidad de volumen de café en el mercado y por lo tanto la demanda de café está bajando y quedan productos sin vender de la cualidad y hay una baja en el precio, en el valor, ¿no? Provocando crisis económica, disminución de los precios y algunos productores se ven involucrados en estas dificultades que se tienen, ¿no? Entonces le planteamos como reto qué emprendimientos productivos podemos proponer para aprovechar la producción de café en su comunidad. ¿Cómo pudiese yo, como estudiante quinto año de secundaria, proponer un proyecto productivo, un emprendimiento productivo que permita aprovechar esa producción de café en su comunidad y le pueda permitir a ellos también dar mejores propuestas, ¿no? Ojo que todo es una propuesta. Aquí serían todas las competencias que vamos a trabajar. Hemos agregado una competencia, por ejemplo, que es gestión a proyectos de emprendimiento económico y social, y después las competencias que casi siempre se trabajan. En este caso, estamos articulando y poniendo como eje gestor de este proyecto a una de las competencias del área de educación para el trabajo. Exactamente la competencia, mejor dicho, porque no una, sino la competencia del área de gestión, educación para el trabajo, que tiene que ver con gestión a proyectos de emprendimiento económico y social. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es proponer un emprendimiento productivo que permita el aprovechamiento de la producción de café en la localidad a través del análisis de fuentes sobre la transformación de productos relacionados al café, otorgamiento del valor agregado, la identificación de las ofertas del sistema financiero u otras fuentes de financiamiento para emprendimientos y el uso responsable de los recursos de la comunidad para la elaboración de un proyecto productivo. Seguro que ustedes ya lo están mirando y pueden estar pensando en un proyecto productivo, en un emprendimiento económico que pudiesen desarrollar en la región Ucayali, ya que también ustedes tienen enormes características productivas que son muy interesantes. Por ejemplo, en Padre Abad podemos hablar de la ruta del cacao y cómo es que hay una producción de cacao en Padre Abad y a partir de esa producción de cacao pudiésemos propiciar en los estudiantes algunos tipos de emprendimientos productivos que nos generen a la vez un conjunto de actividades que generen aprendizaje y desarrollo de competencias de ellos, ¿no? ¿Cuál es el producto? Propuestas de un emprendimiento productivo que permite el aprovechamiento de la producción de café en la localidad a través de un proyecto productivo en donde sustente su propuesta. ¿Correcto? Bien. Las actividades, propuestas que pueden ayudar, por ejemplo, qué secuencia de actividades pudiesen haber, el recojo de información sobre la producción, cosecha, pilado, secado, procesamiento del café, identificar necesidades para el desarrollo tecnológico, para la transformación tecnológica del café, revisar fuentes de información primarias o secundarias, organizar los lugares con potencialidad de producción de café, buscarlas, mirarlas, ver las oportunidades económicas, identificar oportunidades, investigar sobre el proceso de transformación de café, todo el proceso, no solamente la cosecha, la siembra, sino el mismo procesamiento, la misma comercialización, reconocer otros proyectos productivos similares en la región o el país y elaborar una propuesta para la transformación y darle valor agregado al café y al final difundir la información a los pobladores de la comunidad, ¿no? En la misma secuencia de actividades que les he planteado arriba. Luego, por ejemplo, vamos a hacer un Zoom, y ahí viene el Zoom que yo les decía, de gestión a los proyectos de emprendimiento económico social, que van a ser como las competencias que
van a liderar el proceso, 2 competencias van a liderar esta experiencia de aprendizaje. Una tiene que ver con gestión a proyectos de emprendimiento económico social y la otra competencia es gestiona responsablemente los recursos económicos. Seguro ya ustedes como maestros de secundaria, aún así que no sean de esas áreas, se estarán dando cuenta que como el enfoque tiene que ver con un proyecto productivo, que tiene que ver con financiamiento, que tiene que ver con la producción, entonces competencias que van a liderar son justamente la educación para el trabajo y la competencia de ciencias sociales gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Nos planteamos criterios de evaluación, actividades que vayan acompañando a esas competencias y con ello le vamos dando vida a esta propuesta que nosotros estamos planteando sobre una experiencia de aprendizaje, ¿no? Producciones y actuaciones vamos a tener. Sigo haciendo un zoom solo esas 2 competencias, ¿no? Por ejemplo, en la competencia de gestión de proyectos de emprendimiento económico y social, los estudiantes van a elaborar primero en una de las actividades una infografía sobre el proceso de transformación del café, luego un plan considerando procesos, insumos, resultados para un emprendimiento económico y por último el proyecto para un emprendimiento de transformación y valor agregado del café. En cambio, en el área de ciencias sociales, a partir de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, vamos a trabajar la infografía sobre los agentes económicos en un emprendimiento económico X, un cuadro de doble entrada donde vemos alternativas para el uso de los recursos en un emprendimiento económico y por último un artículo de opinión tomando en cuenta las interrelaciones económicas del sistema financiero, las alternativas posibles, los riesgos, oportunidades para financiar un emprendimiento económico, ¿no? La idea es que el estudiante pueda tomar decisiones sobre cómo va a lograr desarrollar este emprendimiento económico. Una experiencia de aprendizaje tiene que propiciar en el estudiante múltiples opciones para expresar sus avances, sus ideas, sus opiniones, sus tomas de decisiones. Esto es muy importante, porque entonces vamos a propiciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. No nos olvidemos, colegas, que esta ruta que estamos planteando aquí, disculpen, tiene que ver con la competencia, con los criterios de evaluación, con las actividades, y después con las producciones que van a elaborar el estudiante. Está enlazada esta situación significativa, este reto, y estamos mirando cuidar esa articulación que debe de haber entre una y otra competencia y una y otra actividad que vamos haciendo, ¿no? La secuencia de actividades entonces tendría más o menos estos tramos. El reto es qué emprendimientos productivos puedo proponer para aprovechar la producción de café en mi comunidad. Ese es el reto, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los tramos que vamos a desarrollar? Van a haber actividades que nos van a permitir reconocer oportunidades para la transformación del café. Va a haber otras actividades que nos van a permitir comprender los procesos para la puesta en marcha de un emprendimiento económico. Y por último, proponer y socializar el emprendimiento económico, ¿no? El producto que vamos a lograr es una propuesta de un proyecto de emprendimiento económico para transformar y darle valor agregado a la producción de café. Ese